tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos con una nueva edición de Pongamos Pienso, en este caso rumbo a las elecciones departamentales, recibiendo hoy a una de las de los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación para compartir este rato. Gracias a ti. Vamos a hablar de... Bueno, en realidad recomendaría el currículum de Verónica, que tiene una especialización, digamos, en la gestión ambiental. De hecho, hasta hace poquito estabas ocupando un cargo destacado en el gobierno departamental sobre ese tema, por otra parte, ¿no? Sí, en la gerencia ambiental de la Intendencia de Montevideo, que es parte del Departamento de Desarrollo Ambiental. No es una falta de cortesía, pero déjame preguntarte tu edad. Tengo 42 años. Ajá. Joven, digamos, para la política uruguaya, claro, ¿no? Lo que tiene que la juventud es una cosa que se va pasando con el tiempo. Bueno, totalmente. ¿Cómo hiciste para lidiar? Ya vamos a ingresar directamente al tema que nos convoca, pero con esa edad joven, incorporada a la conducción, a la dirección de una fuerza política como el Frente Amplio. Bueno, yo soy una militante de base, una militante independiente del Frente Amplio, de esos que militamos en la estructura de los comités de base hace bastante tiempo. Hace muchos años que milito allí, milito en la coordinadora EÑE, que es el que abarca Cerrito, Aires Puros, Brazo Oriental, Parque Posadas. Esa es el área en la que está los barrios en la que está la coordinadora EñE. Allí comencé hace mucho tiempo a participar. Primero fui secretaria de organización de esa coordinadora y ya me fui incorporando a tareas de organización, y después fui representante de esa coordinadora al Plenario Nacional del Frente Amplio, ¿no? Y eso lo hice por 2 periodos, tanto en la presidencia de Mónica Xavier y después en la de Javier Miranda. Y bueno, a partir de esa trayectoria de militancia, de compartir con compañeros y compañeras discusiones políticas bien interesantes, estando en las mesas políticas y en los secretariados, bueno, me fui incorporando a esa dinámica partidaria que en el Frente Amplio tiene la particularidad de incluir a los sectores, a los grupos políticos y a los militantes de base que representan al movimiento, ¿no? Y ahí se construyen acuerdos, se dialoga siempre, la escucha y la construcción de acuerdos es lo que prima en esos lados, en el consenso, en el disenso, en las diferencias, pero siempre construyendo junto a los compañeros y compañeras en todos los espacios del Frente Amplio. Después Fernando me propuso incorporarme a la vicepresidencia, eso lo propuso al Plenario Nacional, y bueno, fui vicepresidenta durante este periodo en que Fernando encabezó el equipo de presidencia. Ahora tomé licencia en el marco de esta nueva situación para mí, este nuevo desafío en el que, bueno, el Plenario Departamental ya definió quiénes son las 3 candidaturas. Al ser parte de eso, tomé licencia en la vicepresidencia del Frente Amplio. Mirá lo que te voy a preguntar, muy breve, ¿no? ¿Las bases son las bases? Y sabes a dónde apunto con esto, porque muchas veces se consideró que había como un despegue, sobre todo cuando el Frente Amplio fue gobierno, y que olvidó de dónde viene. Bueno, ahí quedó muy claro en el proceso que luego de perder las elecciones en 2019 y generar un plan político cuando Fernando asumió la presidencia del Frente Amplio, luego de las elecciones internas, también previamente habíamos tenido un congreso de crítica, autocrítica y perspectiva que nos hizo ver muchas cosas, y una había sido eso, ¿no? También el cierto alejamiento de las bases del votante, de la sociedad, de la gente, y eso nos hizo llevar adelante 3 cosas, 2 principales: el Frente Amplio Te Escucha, que buscaba esa reconexión y ese fortalecimiento de esos lazos que se habían debilitado, y el fortalecimiento del desarrollo de la estructura del Frente Amplio como fuerza política, ¿no? Y ahí fue ese plan que en un momento se dijo los 500 comités, sí, y a eso nos estamos aproximando. El Frente Amplio tiene casi 480 y pico de comités, muchos que se generaron, o sea, se creció mucho en este último periodo, pero fue todo ese proceso a partir de 2019 y 2020, 2021 que generamos ese plan político que se fue concretando y que fortaleció mucho al movimiento, ¿no? Claro. Y las bases son los compañeros y compañeras que militan de forma permanente, que son referencia del Frente Amplio en cada barrio, en cada rinconcito del país, que están conectados con las diferentes organizaciones, ¿no? Nosotros decimos, muchos compañeros tienen doble militancia, militan en el Frente Amplio y
también militan, por ejemplo, en una comisión de barrio que lleva adelante determinada actividad cultural. Y eso es lo que al Frente Amplio le da esa conexión. Y eso se vio fortalecido en este último proceso. ¿Tu primer voto a quién fue? Mi primer voto al Nuevo Espacio. Nuevo Espacio. Yo fui parte del Nuevo Espacio, fui militante del Nuevo Espacio y después me fui a la militancia independiente. ¿Tu líder en el FA? Y Tabaré Vázquez, Sereñi. Pero identificás a Tabaré ahí como el gran líder, digamos, de este último tiempo. Y Tabaré generó muchas transformaciones. Creo que Líber Sereñi fue quien logró generar grandes acuerdos en el Frente Amplio de la forma de funcionar, ¿no? Y transitó momentos muy complejos de la fuerza política, llegando a componer esta estructura actual de mitad, 50% de la dirección bases y 50 sectores, y eso tiene un poder muy grande que se ve reconocido, todo ese proceso en el que no solo Sereñi, sino un montón de compañeros lograron acordar, pero creo que hay figuras muy importantes, una de ellas es Sereñi, una de ellas es Tabaré Vázquez, Mujica obviamente también, pero creo quienes han desarrollado y han estado en lugares de gobierno, son figuras que han sido muy importantes para el Frente Amplio. Estaba leyendo lo que fue el proceso de tu elección como una de las candidatas, ¿no? O como una de las candidaturas. Fuiste la única que alcanzó los votos de la Convención Departamental de Montevideo para ser candidata, y esto en la primera votación, porque después las restantes candidaturas debieron pasar como una segunda vuelta, en fin, y considerando además los pesos específicos, los acuerdos previos. Fuiste de todos modos la más votada, conseguiste el número más alto de adhesiones que el resto, y ahí, si se quiere, te consolidaste como la candidata con más representatividad en lo que decíamos, en las bases y en los sectores. No necesariamente esto se traslada después a lo electoral, pero ¿es un buen punto de partida? Seguro es un buen punto de partida. El apoyo siempre del Frente Amplio, del plenario departamental para ser parte de esta campaña electoral y poder ser probablemente elegida para liderar un proceso de gobierno departamental, es un respaldo muy bueno, ¿no? Y obviamente lo recibo con mucho orgullo y con mucho agradecimiento, y representa una gran responsabilidad. Representa una gran responsabilidad. Vos querés ganar. Yo quiero ganar. Interna querés ganar. Y te van a hacer la clásica pregunta: ¿por qué Piñeiro y no Esqueloto o Vergara? A ver, eso cuando hay candidaturas múltiples suele surgir. Yo lo que entiendo es que quienes estamos compitiendo en esta elección para el gobierno departamental, tenemos cada uno nuestras perspectivas y nuestras miradas, y vamos a marcar nuestros énfasis siempre en el marco de un programa común, que es el programa que está construyendo el Frente Amplio para Montevideo. Te pueden decir, pero entonces resulta que no importa tanto quién gane, sino que se cumpla con el programa. Son todo lo mismo. Es importante que se cumpla con el programa, es importante también los énfasis que damos a ese programa. Y creo que lo más importante es reconocer esos 35 años de gobierno del Frente Amplio, en el que el Frente Amplio transformó radicalmente Montevideo, el primer gobierno de Tabaré Vázquez en los 90, los dos gobiernos de Mariano, sintonizaron con la gente y crearon cambios y generaron cambios sustantivos en la realidad de Montevideo, ¿no? ¿No está en un momento crítico esa conexión con la gente en Montevideo? Y por ahí iba y ahí quería llegar, ¿no? El Frente Amplio tiene que lograr, y ahí eso me lo asumo como una responsabilidad también propia, y en esta construcción de esta candidatura, lograr volver a sintonizar con la gente, ¿no? Generar un proyecto político que vuelva a revolucionar Montevideo, ¿no? Montevideo tuvo un cambio sustantivo, lo tiene Tabaré, Arana, Ricardo, Ana, Daniel, Carolina, fueron en ese rumbo de generar cambios, transformaciones, mejorar formas de gestión, pero estamos en el momento de generar un proyecto político, crear un proyecto político que enamore a los montevideanos y montevideanas, y eso es un desafío. ¿Cómo proponemos eso? ¿Cómo generamos esas propuestas en el marco de un programa que tiene esto? Bueno, queremos transformar de nuevo Montevideo. Bien, ¿y qué me imagino en una reunión familiar de pronto cuando te dicen, che, pero ¿y aquello de la heladera? ¿Cómo se aplica a este tiempo? ¿No? Es decir,
siempre se dijo, bueno, el Frente, no recuerdo quién dijo la frase que quedó para siempre, ¿no? El Frente elige una heladera y gana igual. Y eso también puede representar para el ciudadano decir, uy, pero entonces hay una pereza para pensar, una pereza para articular, para imaginar, para volver a enamorarse de esta ciudad. Porque total, si van a ganar igual, si ya anticipan la victoria. Hay cosas bien importantes. Una es el respaldo al Frente Amplio en Montevideo, es claro, ¿no? Y ha sido primera fuerza política y se ve en los resultados también en las elecciones nacionales. Pero hay una cosa que es bien importante en este periodo, que es que el Frente Amplio esté en el gobierno de Montevideo, acceda al gobierno de Montevideo. Es bien importante en este momento en que el Frente Amplio vuelve al gobierno nacional, ¿no? Y es bien importante para concretar y para avanzar en ese proyecto de izquierda, ese proyecto progresista que los uruguayos eligieron en noviembre, ¿no? Y que definieron poner en el gobierno en noviembre, que el Frente Amplio sea gobierno a nivel departamental, ayuda y va en camino de concretar eso, ¿no? Y esto no es con cualquier proyecto, sino que es con el proyecto del Frente Amplio, y ahí sí el compromiso a revolucionar una vez más Montevideo, ¿no? Uh-huh. Esto no le tenés miedo al término revolución. No. ¿Y por dónde pasa la revolución? Pasa por, luego de estos 35 años, de esas transformaciones, tenemos que, de todas esas transformaciones y lo que hemos logrado llegando hasta acá, tenemos que invitar a la gente a revolucionar nuevamente Montevideo. Revolucionar Montevideo que implica asumir compromisos, ¿no? Esto es, el gobierno departamental tiene que desarrollar sus acciones, hacer lo que tiene que hacer, gestionar, pero también tiene que desarrollar políticas que busquen el compromiso de la gente, ¿no? Porque te pueden decir, mira, Verónica, no me revoluciones nada, vos resolveme los temas que tenés que resolver como gobierno departamental. Y ahí es donde van a asomar los problemas que tenemos cotidianamente, ¿no? El asunto de la basura, el asunto de las veredas, el asunto de la movilidad, bueno, lo que ha estado o que debe estar en la agenda en esta elección departamental. Entonces, ¿cómo conciliar ese discurso de la revolución necesaria, revolución entendida como volver a conectar, con lo que hay que atender? Lo que hay que atender requiere mejoras en la gestión, que se han hecho, pero requiere también el compromiso y grandes acuerdos con la gente, con los vecinos y vecinas de Montevideo. Y para que esos compromisos también los vecinos y vecinas de Montevideo los asuman, tiene que existir un proyecto político que conecte con ellos, ¿no? Que conecte que sintonice con los vecinos y las vecinas en poder enamorarnos de Montevideo, ¿no? Y ahí tenemos que, si pensamos en esos compromisos, es de qué forma, por ejemplo, en la limpieza o en la recolección de residuos, de qué forma tratamos los residuos o generamos los residuos en cada hogar. Claro. Cada montevideano y montevideana gestiona sus residuos a nivel del hogar y qué forma los dispone. Ahí está la clave, decís. Y yo creo que ahí hay una de las claves. En la movilidad es lo mismo. Nosotros necesitamos el compromiso de ir por promover y que fundamentalmente el transporte público sea el medio de transporte elegido, ¿no? Eso es lo que va a lograr que el boleto sea más barato, que nos podamos mover de manera más ágil en Montevideo. Eso requiere otras cosas y cambios de gestión, claro, pero también requiere el compromiso de pensarnos diferente en la ciudad. Uh-huh. Usar y vivir la ciudad de una forma diferente. Te voy a preguntar después si vos querés desestimular el uso del vehículo privado. Sí. Sí. Después me amplías. Pero antes me quedo con esto porque además, en tu condición de profesional de la gestión ambiental y preocupada por lo vinculado al entorno que debemos, digamos, vivir a diario, ¿no te duele esta situación de una ciudad que a veces aparece muy, muy sucia? Es doloroso, sí, y es una realidad que viven los montevideanos y ahí hay una cosa clara. El sistema de recolección a través de los contenedores llegó a su límite. Y eso no es porque fuera un sistema fracasado, sino que en realidad la realidad y el contexto y la realidad se mueve. La realidad se va transformando y modificando. Ese sistema de recolección tiene límites y llegó a sus límites en este momento, colapsó, ¿no? Eso llegar a sus límites implica que en algunos lugares existan problemas muy complejos de resolver. En las zonas centrales de la ciudad, problemas que tienen que ver con una dimensión también social, ¿no? El aumento de personas en situación de calle que tienen esa estrategia de buscar algo de valor o algo para alimentarse a través del hurgado en los contenedores,
es algo que presiona el sistema, es algo que requirió que la Intendencia de Montevideo generara herramientas para poder mitigar esos efectos, ¿no? Y ahí la atención rápida a través de los motocarros, los circuitos de zona limpia, y eso fuerza a este sistema de contenedores de una manera que no se aborda solamente de forma logística, ¿no? Requiere una atención que tiene que ver con políticas a nivel nacional, con políticas sociales que requieren articulación con el resto del gobierno. Pero después también sí, en el área más periférica, en la periferia de la ciudad, en los bordes de la ciudad, también hay una economía informal asociada a los residuos que es un problema. O sea, no es un plan único el que necesita Montevideo. No es un plan único, y eso es lo que Montevideo en su plan, en su programa del BID, en esta gestión, ¿no? Ese proyecto BID que se había planteado con una visión del saneamiento y saneamiento ambiental más amplia y sí, más moderna, que tiene que ver con el drenaje, con el saneamiento, pero también con la limpieza, se había planteado ir hacia sistemas diferenciados, ¿no? Uh-huh. Sistemas diferenciados según la realidad de cada barrio, la fisonomía de cada barrio y la posibilidad de, por ejemplo, como ya se hizo en dos lugares, en Abayubá y en Santiago Vázquez, la integración de circuitos de recolección con intradomiciliarios. Y esos eso pilotos es pueden contener. Y esos pilotos que ya están funcionando, ya no son pilotos, que están integrados, la gente, los vecinos y vecinas los asimilaron. Hay que ver en qué barrios y a qué lugares se puede amplificar. Pero en el programa del BID, que en la Junta no recibió la aprobación de la oposición, no permitió avanzar con infraestructura y con inversión concreta a algo más amplio, ¿no? Eso también planteaba otras cosas. Está bien. ¿Papelera sí o no? No es una respuesta de sí o no. Creo que entró en debate ahora. Las papeleras no son el problema de la limpieza, ¿no? Creo que las papeleras en el espacio público no son un problema. No se sacaron papeleras de todos los lugares, creo que eso también hay como una cuestión de... Se eliminaron las papeleras, se eliminaron de algunas avenidas, se eliminaron de puntos donde en realidad la papelera no cumplía una función, ¿no? Había pequeños triangulitos o conectores, pequeños lugares que tenían una papelera y que generaban un problema puntual en ese lugar por el mal uso de la papelera. Muchas veces había y se siguen viendo bolsas de residuos domiciliarios dentro de la papelera, ¿no? Sí. Y eso es, como hoy hablaba del compromiso, y ese compromiso también de los vecinos y las vecinas a hacer una buena gestión de los residuos. Uno tiene que también aportar ahí hay a eso, también, ¿no?, una responsabilidad. Nosotros hicimos un análisis y un estudio en los lugares donde se sacaron papeleras, que de nuevo no es de todos lados, sino de lugares que eran muy chicos y muy pequeños, espacios públicos muy pequeños. Se hizo una cuantificación de que mejoraba de forma importante la limpieza en esos lugares. Y ahí, por ejemplo, está la plaza Pepe de Lía, enfrente al Mercado Agrícola de Montevideo, que no tiene problemas. Y obviamente no es sacar las papeleras y no hacer nada, es sacar las papeleras, seguir evaluando cómo es la situación y tener, por ejemplo, lo que pasa en la plaza Pepe de Lía, una presencia permanente recogiendo lo que se puede generar ahí. Pero lo otro es invitar a las personas que hacen uso del espacio público, así como llegan con ese material, poder buscar disponerlo de forma correcta. Claro. Después estaba el tema, estaba buscando, creo que le había hecho una captura de pantalla a un tuit de... En la playa sí, hay papeleras, en toda la Rambla de Montevideo hay papeleras. Esto, creo que el debate no es papeleras sí o papeleras no, es... Y mencionaste al pasar algo que me parece relevante, que seguramente estará contemplado en el programa único del Frente Amplio para Montevideo, y es regionalizar, zonificar. O sea, no es una solución para todo Montevideo. Y después te dicen, fantástico, yo me comprometo a clasificar, pero dame algunas condiciones. Y también podría ser por la vía tributaria, beneficiar o premiar al que se porta bien y tal vez castigar al que no lo hace tanto. Sí, a ver, las medidas de multas, ¿no?, que siempre se dicen para corregir acciones, son una herramienta para corregir acciones, no es la única, ¿no? Y no es la solución. Eso puede llevar a corregir acciones. De nuevo, ahí buscar los pactos y los acuerdos con la gente es importante. Hay que brindar las herramientas para que por ejemplo, esa clasificación pueda tener su camino correcto, ¿no? La política del plan de los bolsones, que pueden tener intradomiciliarios, eso se recoge y va a las plantas de clasificación, o la instalación de ecocentros, de los 2 ecocentros que tiene Montevideo, para que los vecinos puedan llevar los materiales y disponerlos de forma correcta. Son herramientas que se han generado. Obviamente hay que ampliar eso. Claro. Siempre teniendo más herramientas, la gente va a tener más posibilidades de tener ese cambio de conductas.
los premios son una opción para ese incentivo y también la fiscalización es importante, no es lo único que cambia las conductas. Estaba buscando la captura de pantalla, pero bueno, no tiene sentido la de Sebastián da Silva, porque se hace pie, digamos, ¿no? O estriba en el tema de la situación de las playas, o de algunas playas, para decir que, bueno, los montevideanos están, digamos, como habituados a este panorama de la basura, al panorama de las playas contaminadas, y sin embargo siguen votando igual. Y utiliza algunos términos al estilo Sebastián da Silva. ¿Hay una respuesta para eso? Lo primero que quiero, y es lo que hicimos durante que este tema estuvo hace algunas semanas en el centro, las playas de Montevideo son seguras para tomar baños recreativos, ¿no? Y creo que eso es lo más importante a transmitir en este debate. Las playas habilitadas para baño, no todas las playas de Montevideo están habilitadas para baño, las playas habilitadas para baño tienen un control y un monitoreo permanente y tenemos herramientas para decir si hay alguna situación que no es la correcta o hay situaciones en las que no debería bañarse la gente. Pero las playas son monitoreadas, cumplen con lo que especifica la normativa, el decreto 253/79, que estuvo también muy conversado estos tiempos. Las playas están habilitadas para baño y son seguras, ¿no? Eso creo que es algo que le tiene que quedar claro a la gente, pues son los vecinos y vecinas de Montevideo y de otros departamentos que utilizan estas playas, sí, ¿no? Y que toman baños en estas playas. Claro, lo que pasa también es que a veces hay como algunos eventos que generan un pico de atención, como aquella competencia que se dio donde el amplísimo número de deportistas de los que participaron terminó afectado. Ahí se dieron una serie de circunstancias muy poco probables que se terminaron dando ahí. Esa zona donde fue la competencia no es una zona habilitada para baño. De hecho, cuando se pidió y se solicitó el permiso, no se entendió bien desde dónde salían y bueno, quedó y salieron desde ahí. Esa zona está próxima a una de las plantas de pretratamiento del saneamiento que tiene Montevideo ahí en Punta Carretas. Y otra cosa que sucedía es que los nadadores de agua fría suelen salir de lo que es el paseo de los pescadores. Y en ese momento, ahí en Playa Ramírez, y en ese momento ese estaba cerrado porque se estaban finalizando las obras de ese paseo de los pescadores y circunstancialmente salieron de ahí, se dieron unas condiciones que no eran las que tenían que pasar y esa competición no podría haberse dado en ese lugar, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ese lugar no es un lugar habilitado para baños, de hecho tiene cartelería. Cuando el Ministerio de Salud Pública fue con nosotros a recorrer el lugar donde había sido este evento, lo que nos sugirió poner cartelería, se colocó cartelería que dice que no es una zona habilitada para baños, pero ahí las playas se monitorean, hay la capacidad de la Intendencia de Montevideo de monitorear, que lo hace durante todo el año, pero incrementa su frecuencia durante el verano. Hacemos 2 muestreos, de 2 a 3 muestreos semanales. Esa información queda disponible en el Observatorio Ambiental de Montevideo con gráficas que son muy claras. Si la gráfica está en verde y ustedes las ven, dice qué playa, hay una barra. Si esa gráfica está en verde, esa playa no tiene ningún problema. Si la gráfica está en amarillo, es porque puede estar superando el nivel de una de las categorías, o en rojo. Y eso se informa. Verónica, ya casi en el cierre, decías al pasar, vehículos privados para el transporte en la ciudad no es lo más recomendable. Vas a desalentar el uso del vehículo privado. Yo creo que tenemos que ir hacia priorizar y privilegiar el transporte público, ¿no? Y que, espacio para calles es el espacio que hay y tenemos que privilegiar el transporte, ¿no? Darle prioridad al transporte público. Las sendas solo bus son una de las herramientas, hay que controlar mejor esas sendas solo bus para que funcionen. Hay herramientas para poder controlarlo y hay que profundizar ese control. Nosotros tenemos que hacer que el transporte público sea más rápido, que es una de las cosas que dicen, tenga mejores condiciones, sea seguro, cosas que se han mejorado mucho, pero que hay que avanzar. Y obviamente su frecuencia, su cobertura, cosas que hay que transformar, que seguir actualizando, pero para que el transporte público sea el elegido por, ¿no?,
queremos hacer que la gente elija moverse en transporte público, obviamente va a tener la prioridad en la calle sobre el auto y el movimiento individual. Y ahí es sobre el transporte en auto individual y ahí también el transporte activo, ¿no? Que tiene que ver la bicicleta o también caminar. Y eso creo que le da beneficios también a la ciudad que no tienen que ver solo con la movilidad, sino que para el ambiente también es eso, ¿no? Reducimos el consumo de combustible, más ciclovías, hay que darle seguridad a las personas que se mueven en ese tipo de transporte, movilidad activa, más ciclovías, más zonas pacificadas. Áreas pacificadas tienen que ver con calles con recorridos a menor, con velocidades permitidas menores, que permitan que si hay recorridos a pie se puedan hacer con mayor seguridad, ¿no? Y eso hay algunos ejemplos en Montevideo, creo que eso hay que profundizarlo en el centro, pero también en otros barrios de Montevideo para que la movilidad se asegure. Zonas pacificadas, dijiste. Pacificación. Se angosta la vía para el auto, se ensancha la posibilidad de caminar. Así que no recuerdo ahora. En el centro, en algunas zonas de Cordón y Parque Rodó, se angosta la vía y se ensanchan las esquinas. Hay varios lugares. Después, por ejemplo, la pregunta es, ¿hay que plantear grandes obras como el tren tram, ¿no? Que es el más comentado, o un sistema que conecte a la zona metropolitana, incorporar el modo ferroviario? ¿Qué ves ahí? ¿Qué chances hay de avanzar en esto? Ahí una de las cosas que creo que es importante el enfoque metropolitano a la hora de hablar de movilidad, ¿no? Cómo también se mueven las personas entre los Canelones, Montevideo, San José, también en el área metropolitana. Es importante ese enfoque, creo que ahí es importante darle el enfoque metropolitano, articular muy bien con el gobierno nacional esas políticas con un gran aporte de Montevideo, que es el departamento más grande en esa tríada. Y ahí las definiciones de infraestructura tienen que ser guiadas desde lo público, ¿no? Pueden haber iniciativas privadas, pueden haber sugerencias desde organizaciones. Creo que quien tiene que liderar eso son los organismos públicos, es el Estado, es el gobierno de Montevideo, los gobiernos departamentales del área metropolitana. El presupuesto público también, la plata pública. Las inversiones pueden venir de diferentes lugares, pero ¿hacia dónde definimos que queremos que vaya el desarrollo de infraestructura? Que no te marquen la tiene cancha, que estar guiado por las definiciones por lo público, ¿no? Y ahí eso es en un gran acuerdo también con la gente. Y es duro dialogar con los empresarios del sector, por ejemplo. Y cuando digo sector, es el sector del transporte convencional y después las empresas constructoras. Ahí te puedo contar el proceso que tuvimos de diálogo y de intercambio para la ciclovía de 18 de julio y también para la de la Rambla, ¿no? Y ahí conversamos con todos, conversamos con los colectivos de ciclistas que esa infraestructura les daba más seguridad para andar, pero también con las empresas de transporte, y ante eso se fueron haciendo los ajustes necesarios para que los ómnibus pudieran transitar de manera viable. Incluso la ciclovía en un momento iba por 18 de julio, todo 18 de julio, y en realidad baja en Quijano. Bueno, esa ida en Quijano hacia San José también tuvo que ver. Cada tanto bajar un cambio. Claro, y ahí es dialogar, hacer acuerdos, generar pactos. Los comerciantes de 18 de julio también, que al ver esa ciclovía plantearon determinadas cosas. Bueno, si vamos hacia la pacificación o hacia la peatonalización de ciertas vías, también hay que hablar con quienes tienen comercios en ese lugar. Y es generar acuerdos, pactos y buscar... Bueno, ¿Lemas amenaza? Es una competencia electoral, una campaña electoral. Lo que yo espero, y siempre espero de las campañas electorales, lo dije siempre para la campaña también, esta última campaña en octubre, que quienes tienen que votar puedan recibir de los políticos propuestas. Propuestas y notar y poder definir las diferencias y notar las diferencias que hay en la política y en las propuestas de políticas públicas que se hacen para Montevideo. Las campañas suelen tener también chisporroteos. ¿No? Intentaremos que sea una campaña de propuestas y de hablar mano a mano con la gente. ¿Está ganada hoy? El Frente Amplio tiene un gran apoyo en Montevideo. Las campañas electorales y las elecciones hay que ganarlas. Claro. Y hay que ganarlas. Y después una cortita. Asumir con déficit. ¿Cómo es el tema de los números? Hoy salió una columna en la diaria que habla un poco de la situación.
el Montevideo tiene las cuentas saneadas, sufrió durante este periodo una merma en los ingresos que tenía de parte de las transferencias de parte del gobierno nacional. Eso representó un problema, también representó una presión sobre el presupuesto, el desarrollo de acciones que tuvieron que ver con el repliegue del gobierno nacional en algunas áreas de política en las que la Intendencia tuvo que salir, y ahí el plan ABC, yendo hacia dando posibilidades de trabajo a la gente durante la pandemia, en un momento muy complejo y de retracción de la economía, yendo a priorizar y dar atención en salud con sus policlínicas barriales y con los policlínicos móviles, y generando también programas que brindaran herramientas y formación a personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y eso hizo que no que se tuvieran más egresos o más gastos, y eso está claro en la información que hoy salió muy bien explicada en esa columna, y lo que hay es, el déficit es mucho menor al de cualquier otra intendencia del resto del país, y cuando se asume con una realidad presupuestal que es la que hay, y claro, ante eso hay que trabajar. Está muy bien. Hoy decíamos al comienzo del apoyo de varios grupos, ¿no? Y te pueden decir en la chicaneada que va a haber también, si gana Verónica va a ser una intendencia comunista. Me acompañan el Partido Comunista, la Amplia, un gran conjunto de sectores, el PVP, y un gran conjunto de compañeros y compañeras y compañeros independientes. Creo que el Frente Amplio es amplio y es diverso, y ahí la unidad es lo que prima, ¿no? Y si gana el Frente Amplio, gana todo el Frente Amplio, y ante eso lleva adelante un programa común con estos énfasis que iremos marcando en campaña. Muchas gracias. Gracias. Verónica Piñeiro, una de las candidatas del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. La pausa y seguimos adelante. Pongamos pienso en las elecciones departamentales. Maravilloso. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Patrón, 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 patrón. Si es sanitaria, es patrón. Líderes en mantenimiento sanitario. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Pongamos pienso ahora en este caso de Conexión Ganadera, algo así como una historia cuyas derivaciones aún siguen siendo totalmente insospechadas, donde seguramente habrá mucho por delante para descubrirse, y hay alguien que ha ayudado a entender. Y me quiero referir a nuestro invitado en este momento, que es Felipe Gaorsi, es asesor financiero, analista. Si me permite, yo sé que es muy modesto y además muy medido, pero prácticamente, Felipe, en este tristísimo caso, te has transformado como en una celebridad para explicar lo que está pasando. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, bien. Daniel, primero agradecerte a vos, a tu audiencia. Te sigo de Telenoche 4, todas las voces, la radio, el espectador, la mañana, el espectador. Claro. Esto tiene... La idea de esto sí es aclarar un poco y llegar a dónde están los fondos. Una cortita antes de empezar a desarrollar el asunto. Vos asumís, tenés claro, que te estás metiendo también con gente muy poderosa. Sí. ¿Has tenido alguna reacción? He tenido, sí.
algunas fueron en las redes, que agradezco muchísimo a un montón de usuarios de Twitter, eso que me han defendido, de gente que me ha querido enchastrar, en fin, y después tuve llamadas y tuve cosas por WhatsApp. ¿Y en algún momento dijiste, qué estoy haciendo yo acá? ¿Para qué me estoy metiendo con esto? En un momento, lo que dije es, yo di mi palabra, voy para adelante. Y lo que le dije a todo el mundo con los que hablé es, si sos parte de esto, vas en cana vos también, te aviso. Y lo que estás haciendo es un delito penal. Yo qué sé. Por ahora no me ha pasado nada. No, desde luego, pero claro... Es peligroso. Y hay cosas que no las he podido decir, algunas te las voy a comentar por encima, otras te voy a dejar algunas pruebas. Como sabrás, estoy trabajando con una abogada que tiene un perfil muy particular. Ella lo que hace es trabajar caso a caso y pelear, acreedor por acreedor con esta gente. ¿Sabes que el otro día hablaba con dos afectados por esta situación y me decían, y además lo digo con todo respeto porque conozco a los profesionales que están detrás y son personas de alta probidad, en fin, pero también para algo estudiaron, ¿no? Y su desempeño tiene que ver también con estas oportunidades, estas ventanas que a veces se te ofrecen y bueno, en fin, si te contratan vas para adelante. Pero me decían, ¿vos sabés que los abogados la complicaron? Sí, bueno, sí, es verdad, coincido con esta persona. A ver, todo el mundo trabaja por dinero. A mí me critican, incluso dudan de que, es más, hace poquito una señora me llamó que quiere que le cobre. Le dije, mire, no le puedo cobrar porque ya dije que no cobraba y si no le cobro a unos sí, otros no. En mi caso no, los abogados sí cobran, es su trabajo, su formación está perfecto. Pero digo, no que hayan tenido mala fe, sino que como que entorpecen procesos. Claro, el problema acá, vos fíjate que en el esquema Ponzi, acá tiene que haber 400 millones de dólares, ¿no? Y hay, por lo que he averiguado, yo estoy en contacto con los encargados de los establecimientos, con el síndico con el cual tengo una muy buena relación, paso a saludarlo, Alfredo, y estoy al tanto de que en ganado, con muchísima suerte, hay 80 millones. Entonces, hay 80 millones para dividir en 4.300 personas que pusieron 400 millones. El agujero es enorme. Ahora, Felipe, hay que decir que vos sos analista financiero respaldado, avalado o certificado por el Banco Central. Eso te da credenciales como para tener este tipo de contactos y para analizar, si se quiere, en frío lo que está pasando. Sí, y para que termine de responder lo anterior. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés tener a 4.300 personas, les cobras $100, o sea, o $500 como está cobrando, y es una fortuna para los abogados. Ahora, después van todos a la bolsa y lo que van a cobrar es menos de un 10%. Entonces, ese es el dato, por ejemplo. Si yo tuve una inversión con conexión ganadera, ¿con suerte voy a acceder al 10%? Y dividí 80 millones en 400. Vas a cobrar menos de un 20%, sacar los gastos del concurso, los gastos que van a tener los abogados aparte de los honorarios. Pero estás considerando solo una parte, porque se entiende que hay que ir sobre los activos, sobre las propiedades de la sociedad, de sus integrantes. Ahí te respondo a la segunda pregunta. Por mi actividad, me doy cuenta de que hay dos tipos de activos. Hay activos que son fáciles de llegar y que creo que está armado, ¿viste? Que hicieron una venta cruzada de acciones y eso. Sí. Entonces hay se habla de un apartamento en Madrid, otro en Punta del Este, se habla de algo de campo, en fin. Eso sí, eso va a llegar y no suma 10 millones de dólares más. El tema es la plata que no está ahí. Plata que está en otros lugares. No sé, Silvia, cuánto me dejaría hablar, pero... Sí, si a la producción le parece, vamos a intentar... Sabemos que ahora está justamente en una tarea muy delicada, muy sensible con las personas a las que está representando. Ya decía Felipe Caorsi que además la estrategia de la doctora es ir caso a caso, puntualmente, algo así como una especie de traje a medida para cada uno. Así que si intentamos esa comunicación, se los voy a agradecer. Pero vamos a seguir hablando con Felipe Caorsi, donde decíamos,
¿Por qué estás condicionado para decir lo que sabes? Porque bueno, ahora esto está en el área penal. Entonces hay pruebas que yo podría ponerlas en mi columna de la mañana o decírtelas a ti, pero que primero podrían avivar, digamos, a la otra parte, saber que sabemos dónde hay otros bienes, y segundo, podría entorpecer la investigación. En ese teléfono hay audios. Sí, en ese teléfono hay audios. ¿De qué naturaleza? ¿Qué prueban o qué demuestran? Demuestran que Basso tenía algunas manos derechas, una persona muy reservada. Una de ellas era su escribana. Bueno, tenemos audios de su escribana hablando con algunos clientes que son bastante comprometedores, que demuestran que no solo entraba dinero para comprar ganado. En la línea de tiempo, ¿esos audios responden a un momento específico? Los últimos son de ahora, de gente desesperada, diciéndole, quiero mi plata. Claro, quiero mi plata. ¿Pero qué plata? No, pero vos supuestamente me ibas a escriturar tal cosa a nombre mío. Lo hablamos con Gustavo. Gustavo a mí no me dijo nada. ¿Cómo que no? Si vos estabas presente. No, mira, yo no sé nada, cosas por el estilo, ¿no? De más de una persona reclamando que el dinero no iba... no me interesa lo de Conexión Ganadera, ya lo di por perdido. Lo otro quiero. Lo otro. Ahí es donde está esa zona de sombras. Exacto. Esos audios después te los voy a hacer llegar. Olvídate. Bien. Bueno, vamos a esperar esos audios. Después, por ejemplo, estaba leyendo, ¿no? Parte de esta historia que continúa, además de los audios. Hay un artículo tuyo en La Mañana que habla del ingreso de plata viva, o sea, como lo vemos en las películas, el maletín que se abre y está lleno de plata viva que ingresa por la frontera norte en camiones con matrículas truchas. No, es una empresa uruguaya. Viste que las empresas de transporte pueden tener chapas de distintos países, ¿viste? Nosotros por la Ruta 5 hemos visto camiones, marcas de empresas uruguayas con chapa brasilera, en fin. Paraguaya también. Paraguayas. En este caso es una empresa de transporte de ganado uruguaya cuyos camiones tienen chapa paraguaya. ¿Y qué te llamó la atención de eso? ¿O cómo sabés de pronto que entró plata viva? No me llamó la atención. Lo que sucedió es que una persona que trabaja en un campo en Artigas vio una maniobra en la cual se descargaba dinero vivo. Y no había ganado, no había nada. No había vaquitas ahí. Y el camión se dio la vuelta y siguió. Eso es tremendo. Felipe, mira lo que te voy a pedir. Describime, porque no todos tenemos por qué saber exactamente en qué consiste el esquema Ponzi. Porque ahora resulta que todos sabemos de esquemas Ponzi, ¿no? Hay mucho diario del lunista en la vuelta, ¿no? Sí, tal cual. ¿Pero qué es un esquema Ponzi? Mira, el mejor ejemplo para mí, que es un ejemplo vigente, es el de la jubilación. Pero, porque no todos los esquemas son estafas. Yo qué sé, claro. Herbalife es un esquema Ponzi, por ejemplo. Por ejemplo, la jubilación, ¿no? Nosotros todos, los que estamos acá, aportamos para nuestro futuro. O sea que el dinero que nos quitan de nuestros sueldos va supuestamente a esa bolsa. A esa bolsa del BPS, pero es nuestro dinero. Es el dinero mío para el futuro. Sí, sí. Es el capital que yo ingreso. Sin embargo, si yo dejo de aportar, ¿qué pasa con los jubilados de hoy? ¿Cobran la jubilación? No, porque la plata de ellos ya se la gastaron. Entonces, en realidad, mi plata de hoy va para pagarle a él. Un esquema Ponzi es un esquema. Cuando se habla de estafa, se crea. Yo siempre hablo de un personaje, una persona exitosa, divertida, una persona que te dé la imagen a vos de que tiene su vida resuelta, de que es exitoso. Se ha dicho que esa era la imagen que transmitía Pablo Carrasco. Exactamente. Uno de los fundadores de Conexión Ganadera. Y era el rol de él. Entonces un tipo divertido, que hacía fiestas en su casa, que era muy amiguero, que se decía el zar de la ganadería, que criticaba con vehemencia. Sí, y a los productores normales,
y tiraba bombas de humo. Stradivarius llegó a decir que la cadena de restaurantes de Stradivarius iba a ser más grande que McDonald's en Estados Unidos. Y la gente lo veía exitoso y la gente le quería. Entonces, esa es una pata. La otra pata importante en esquema Ponzi es una lista de espera. Porque te hace creer que, ¿viste? No tengo lugar, no puedes entrar porque no tengo lugar. Primero que te da esa cosa de exclusividad, claro. Quiero estar. Y si está todo el mundo es porque esto sirve. Y si en 25 años vienen pagando... El contador que contrató Conexión y que estuvo en ese streaming, en esa comunicación virtual de Carrasco, dijo que originalmente la actividad era lícita, si se quiere, que luego fue mutando hacia un esquema Ponzi. ¿Concordás con eso o entendés que desde el principio? Desde el principio lo que sí sé es que hubo un manejo muy malo del ganado, o sea, no... Gente que iba, era un esquema más chiquito, eran menos hectáreas y menos productores. Y pasó que la gente iba a ver su ganado y no estaba. Cuando hablamos desde el principio, mencionamos el año 2000. 2000. Ahí en el 2000 ya había como luces malas. Exactamente. Apelando a esta cuestión, viste, del campo, ¿no? Ya se veía alguna luz mala. Sí, hay gente, hubo denuncias, algunas se arreglaron, no llegaron a ningún puerto, no pasó nada, se archivaron. Hay una que se archivó en lo penal y después siguió en lo civil. Y hay otra que se archivó. Pero hay gente, y hay un montón de gente que no denunció, sino que se llevó su dinero. Tengo muchos relatos y muchas denuncias también guardadas que me han dado. Vos sabés que justamente, más allá de todo lo que tiene que ver con esta saga que parece tomada del argumento de una serie, esto si nos están mirando de Netflix ya habrá alguno un poco más despierto que nosotros, lo cual no es nada difícil, que estará creando una serie extraordinaria, ¿no? Pero detrás hay historias humanas terribles. El otro día leía en El Observador, claro, uno asume que esta gente que estaba en este esquema o que se dejó seducir es toda gente acomodada, que está bien, cómoda, que total, que pierda algo. Y sin embargo hay historias dramáticas. Sí. Gente que quería para un poquitito más de jubilación, que la quedó. Vulgarmente, la quedó. Y vos de esas historias conocés unas cuantas. Sí, a mí me llaman... Yo empiezo a escribir en la mañana, primero por Lararte, Grupo Lararte, después por República y después por Conexión. Y ahí me entra... En la mañana, bueno, pedían mi teléfono y dije, sí, dáselo al que quieras, no hay problema. Entonces, y me llamaba gente llorando. Entonces, ahí fue que a un muy íntimo amigo de Carrasco, le dije, mira, necesito que por favor a estas personas les pagues. Uno, yo le he comentado antes, uno tiene su padre con cáncer, ellos podían sacar cada 6 meses el engorde de terneros y precisan la plata. ¿Y Carrasco pagó? No pagó. Y otra persona que lo mismo, $12.000 tenía, entonces, y después un montón más. Entonces dije, mira, paga. Y él me dijo, quédense tranquilos, a mi amigo y a mí, que todos van a cobrar, estamos haciendo una auditoría, pero quédense tranquilos, lo van a ver en el streaming. Y mientras se demoraba el streaming, le llega un mail a estas dos personas, que sí, que van a cobrar la liquidación, y solo le depositaron a uno de los dos los intereses. Entonces ahí le mando a decir, mira, no, o sea, no tenés palabra, sos un ladrón, evidentemente. No, yo no soy un ladrón, soy... capaz que soy incrédulo, a mí yo no manejaba los números, no sé cuánto. Le digo, mirá, vas a pagar lo de estas personas y vas a pagar con cárcel, porque sos un delincuente. Y bueno, y ahí empieza todo. Y me entero de casos, después, a través de una entrevista que me hicieron en mi casa, el periodista Macanudo le dio mi dirección a otro que me tocó timbre, llegó con una carpeta y todo, y me contó todo lo que le llevó toda su vida, y era el complemento de su jubilación. Eso, exactamente. Ahora, el asunto acá, por ejemplo, es que hay historias detrás, ¿no? Si llamas a Carrasco ahora no te tiene el teléfono, claramente, ¿no? Yo tengo el teléfono de él y de Ana, no quise llamarlos. Sé que podría perfectamente llamarlo
Dejo abierto si quiere llamarme, hacer algún descargo, si quiere que lo entreviste, como que, bueno. Mira, yo a Carrasco lo conozco hace mucho tiempo y estuve en contacto con él, obviamente ofrecí lo que correspondía, ¿no? La posibilidad de hacer preguntas, eso sí, hay muchas preguntas que deben ser respondidas y entiende que, bueno, que por ahora obviamente esa posibilidad no está. Una chiquitita en el medio. ¿Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera son lo mismo? No. Grupo Larrarte, que es el último en nacer y el primero en morir, digamos, de alguna forma, es bien un esquema Ponzi clarísimo. Es de Tacuarembó. Sí. El padre, capaz que vos sabías quién era. ¿Quién es? Conozco a la familia. Por eso. Entonces es una familia humilde, vinculada al campo, pero porque el padre era un capataz. Una persona con mucha ambición, se viene a Montevideo, pone una inmobiliaria, empieza a cambiar su imagen, anda de traje, con chaleco, con un reloj dorado, en fin, empieza a hablar de su avioneta, de que tiene que irse al campo. Yo lo conozco a través de Rotary, un amigo mío, Liber. O sea, ese caso era de manual. De manual. El esquema Ponzi de manual. República. Y te digo más, sí. Los contratos de Larrarte Larrarte va a Conexión y a República a decir que quiere invertir, que leen los contratos para bicharlos y los copia, y con esos contratos arranca. Así arrancó Larrarte. También le ofrecí a Jairo que cuando quiera someterse a una entrevista también está complicado. Está complicado, ¿no? Sí, él está bastante complicado. ¿Carrasco está acá? Carrasco está acá, sí. ¿Sabes por qué? Porque entre tanta gente que me está llamando y escribiendo, hay un señor que me manda fotos. La camioneta está acá, la camioneta de Ana está acá. Gente que está desesperada. ¿Lo de Panamá? No, lo de Panamá no le des trascendencia. Son esas cascaritas de banana para que encuentren y te distraigas y pienses que es eso. No es. La plata grande no está ahí. No está ahí la plata grande. No. Pero no es llamativo, por ejemplo, que en el marco de todo este lío se haya hablado de depósitos en cuentas a empresas a nombre de todos los integrantes de Conexión, ¿no? Es muy evidente. Vos podés en Panamá poner a 2 ciudadanos panameños y nadie se entera. Por mi olfato y mi oficio, es demasiado fácil. Felipe, teníamos esos 3 ejemplos. Hoy, ¿hay fondos de esta naturaleza volando por debajo del radar? ¿A qué te referís? O sea, ¿hay otras conexiones, otros casos sí, de los que todavía no nos hemos enterado? Porque ahí me lleva a la otra pregunta, y ya tenemos 2 minutos finales, de si es tan necesario insistir tanto con una regulación banco centralista. Sí, 2 cosas. Casi todos los sectores rurales lo hacen, te ofrecen una rentabilidad que no existe. Ahora no hay publicidad, pero lo siguen haciendo. Tengo gente que me ha llamado, argentinos por ejemplo, que han puesto en Conexión Ganadera, que han puesto en otros lugares y que han puesto en escritorios rurales más pequeños. Que no voy a dar el nombre ahora, pero o sea que hay algo latente ahí todavía. Hay gente que está poniendo. ¿Regulaciones sí o no? Sí, a ver, lo que hay que hacer es muy sencillo. Yo no soy muy partidario de las regulaciones, pero en este caso, a ver, si tú recibís, si tú competís con un producto contra otra empresa que te vende bonos del tesoro o lo que fuera, y vos vendés bonos ganaderos, no sos una empresa de ganado. Todo el que reciba plata para tener una renta tiene que estar regulado por el Banco Central, porque hay que ver de dónde viene el origen de los fondos, tiene que haber... Sí, la calificación de fondos ganaderos permitió suponer que eso tenía ese destino, que al final no la esencia del negocio no era vinculado a la ganadería, ¿estamos de acuerdo? Y yo di el nombre del abogado que fue el que fue al Banco Central a ver cuáles eran las modificaciones en los contratos para no caer en esa regulación. Sí, es otro eslabón importante. Bueno, y en el cierre, preguntarte de a quién más qué. ¿Y de a quién más? Bueno, la justicia, yo creo que acá hay yo sé, no puedo decir, pero sé dónde hay bienes, en Uruguay, en Paraguay, en España, en Estados Unidos. Hay que presionar, hay que sacar a la luz eso.
es muy peligroso porque como acá hay lavado de dinero, hay gente muy peligrosa. Yo en una de las notas... ¿Hay lavado de dinero? Eso lo tenés, claro, estás convencido de eso. Un camión que viene con plata viva. Y después un audio en el que dice, por favor, esa no, esa dejala, la de conexión grande. Te digo la otra. La otra plata es la que no puede nombrar porque es plata en negro. Tenés casos, por ejemplo, de argentinos que me han confesado que huyendo de la FIP de los K, guardaban plata, empresas argentinos, a dólares y los mandaban en camiones de alimentos o en el buquebús, en camionetas, acá. Y después hay gente de Paraguay, de otro tipo de negocios, que hacían lo mismo. Pasaban dinero que no podían depositar en una cuenta a tener ganado. Apenas estamos en la punta de la madeja, entonces, desde tu punto de vista. No, estamos bastante... más avanzados. Estamos en la punta cuando saltó que era un esquema Ponzi. Sí. Ahora ya sabemos que hay mucho más atrás y ya te digo que hay, es más, ya hay una, ¿cómo decirlo? A ver, estaba Rubén Basso, Gustavo Basso y todo indicaría que Agustina Basso manejando un negocio que es mucho más grande que Conexión Ganadera. ¿Hubo una carta de Basso a una de sus hijas? Mira, hubo una comunicación. Algunos me dicen que fue una carta en la cual le decía, cuida el patrimonio y le daba algunas indicaciones. ¿Como anticipando su muerte? Sí, que él no iba a estar, esa es una. Y la otra es que fue una reunión presencial en la que estaba la madre también. ¿Es posible que la familia... Puedo seguir un rato, pero bueno, ya nos están haciendo la señal. ¿Es posible que la familia se niegue a entregar la caja negra del Tesla? Sí. Mirá las casualidades. Hablé con un conocido que trabajó mucho tiempo en Tesla en España e Irlanda y me dice que están desesperados. Pidieron, la hermana de Basso fue la que se negó a dar la caja negra, porque hay una cantidad de sensores y cámaras internas que se verían. La hermana dijo que no y ellos dijeron que me preguntaron por un estudio o algo y al final en fiscalía presentaron que sí, que quieren la caja negra. La misma hermana que dijo que estaba confundida. Que recién se enteró. Que recién se enteró y que lloró a una persona que no lo merecía. Sí. Estafador. Bueno, vamos a seguir con esto, ¿eh? Cuando quiero esos audios. Primicia, audios y escrituras. Y las escrituras también que tenés. Felipe Caborsi, muchas gracias. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia. Y con esto estamos cerrando esta edición. Pongamos pienso, en este caso, Conexión Ganadera.